Dios. Qué bueno tener la oportunidad de tenerlos ahora aquí, a todos. Seguimos con nuestros estudios acerca de la fe. Crecemos cada vez más en fe, ¿verdad? Eso es lo importante. Bueno, desde aquí les saludo a todos. Si alguno no tiene la oportunidad de darle la mano, pues desde aquí se la doy. Hoy vamos a hablar acerca de la importancia que tienen nuestras actitudes de fe. Porque la vida del cristiano, pues es una vida de fe. Pero, como dice, por fe vivimos y por fe nos movemos y no por lo que ven nuestros ojos. Entonces vamos a entender cómo la fe tiene que ser probada en nuestras crisis. La fe tiene que ser probada porque cuando solo decimos yo tengo fe en tiempos de bonanza, cuando todo va bonito, cuando todo va bien, pues nuestra fe no es sólida. Pero cuando llegan los momentos difíciles, y vamos a ver algunos ejemplos bíblicos, entonces es cuando podemos decir nosotros, el Señor está probando mi fe. El apóstol Pedro dice que nuestra fe tiene que ser probada como el oro, tiene que ser probada en los momentos difíciles. Entonces vamos a entender ahora cómo nuestra fe, las actitudes que nosotros tengamos en los momentos difíciles, vamos a entender que el Señor nos sostiene siempre. Es importante adquirir el conocimiento bíblico, por supuesto, eso es clave. Por eso es importante, siempre les instruimos a leer su Biblia, a buscar su Biblia. Porque cuando usted conoce la Biblia, entonces tiene un fundamento. Pero lo otro que es muy importante es los testimonios de lo que Dios hace. Cuando un acto, un milagro, una respuesta de Dios es recibida por nosotros, sabemos que es producto de lo que hemos oído y de lo que hemos creído. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de la importancia que tiene apropiar el carácter de Jesús, hacerlo nuestro. Vamos a entender también que cuando el Señor nos da la oportunidad de hacer algo o de seguirlo a Él, no es cuestión de vacilar y dejarlo para después, es ahora. Entonces vamos a tener que aprender a depender del Señor Jesús en todos los aspectos de nuestra vida. ¿De quién depende usted en la vida? Depende del cheque que recibe, depende del patrón para el que trabaja, depende del gobierno. ¿De qué depende? Nuestra dependencia debe ser del Señor Jesús todo el tiempo. En Juan 6, versículos 57 al 59, dice esto. A ver si lo ponemos allí o usted le doy una vez más la cita. Evangelio de Juan, capítulo 6, comenzando en el versículo 57. Dice esto. A ver, búsquelo. Yo sé que lo están buscando en su Biblia. Ya está ahí, pero algunos prefieren leerlo en su propia Biblia. Dice esto. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Aquí Jesús se presenta como el pan que descendió del cielo. Y él hace una comparación a lo que pasó con el pueblo de Israel en Egipto cuando recibieron el maná, llenaron su estómago, fortalecieron su cuerpo, pero ese cuerpo se murió. Entonces, cuando él está hablando de que me come, los fariseos, los enemigos de Jesús, me estaban diciendo, ¿cómo? ¿Acaso somos caníbales?
¿Acaso son? Lo que estaba diciendo es la esencia, el carácter de Jesús. Eso en la Biblia se llama alegoría. Es que les voy a explicar un poquito de eso. En la Biblia encontramos nosotros figuras metafóricas que son la alegoría, es usar algo para mostrar otra cosa. Las parábolas, pues son lecciones figuradas. Las fábulas, que casi no hay en la Biblia, eso solo usan animales. Las parábolas usan personajes. Las alegorías usan cosas. Entonces, Jesús estaba haciendo una alegoría. Es el símbolo. Lo que significaba el pan que descendió del cielo era su carácter, su misión, su propósito y el plan de Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para vivir, para vivir de acuerdo al plan de Dios? Pues conocer a Jesús. Conocer a Jesús. O sea, comerlo, digerirlo, su propósito y su plan. Entonces, él dice, el que descendió del cielo. Jesús es la palabra personificada. Entonces, Cristo satisface todas las necesidades. Él ofrece el pan de vida. Lo que satisface es el hambre espiritual. Los israelitas en el desierto comieron maná y llenaron su vientre, fortalecieron su cuerpo. Pero Jesús estaba hablando aquí del pan espiritual, de satisfacer el hambre espiritual. Es el pan que nos ofrece vida eterna. Hoy la gente se afana, bueno, todo el tiempo ha sido así, no solo entonces, ni solo ahora, por el pan de la tierra. La gente se desvive por el pan de la tierra. Pero ya en el contexto de este pasaje, encontramos que Jesús había alimentado a 5,000 en una montaña, la multiplicación de los panes y los peces. En este mismo capítulo está esa experiencia. Entonces, él les dijo a los que lo seguían, ustedes me han seguido porque les di de comer, pero hay un alimento mejor que el pan físico que ustedes se han comido. Entonces, no me sigan por el pan. En nuestro tiempo hay mucha gente que quiere seguir a Jesús solo por los beneficios. Y no se trata de recibir. Claro que Él nos va a bendecir en todo sentido, pero se trata de rendirle nuestra vida. Se trata de apropiar lo que Él es. Se trata de entender su plan y su propósito. Entonces, multitudes hoy piensan lo mismo, hay que llenar el estómago y solo eso es todo. No, acuérdese que somos cuerpo, alma y espíritu. El alma necesita ser alimentada. El espíritu es algo que solo Dios llena. Entonces, mire, Jesús lo que dio, lo que compartió fue su palabra, para que se entendiera que su palabra es vida y su palabra es el pan que satisface el alma. Siempre ha sido así, la palabra de Dios es lo que llena lo que no pueden llenar las cosas materiales, lo que no pueden llenar los placeres, las satisfacciones de ninguna naturaleza. Mire, el profeta Jeremías, en el capítulo 15, el verso 16, el profeta Jeremías dice esto: fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Jeremías fue un profeta
profeta de Dios, que en algún momento él renegó por ver la dureza, la indiferencia de la gente. Pero cuando fue a la palabra, él dice, ¿qué encontró? Halló su palabra y se la comió. Nosotros tenemos que comernos la palabra con ansias, con deseo, cuando vamos a la Biblia, que nuestro espíritu se regocije y se llene de esa palabra. Yo las comí, ¿y qué le produjo? ¿Qué le produjo el comerse la palabra? Le produjo gozo, alegría del corazón. El mundo nos da alegrías temporales, ¿verdad? Usted va a un evento divertido y se divierte y se ríe, pero es momentáneo. Pero cuando usted apropia la palabra de Dios, la internaliza y la pone por práctica, su vida va a ser diferente. Va a gozarse por lo que Dios ha hecho. Nosotros tenemos que aprender a gozarnos por lo que Dios ha hecho. ¿Cuántos están alegres por lo que Dios ha hecho? Bueno, eso tiene que mostrarlo, vivir alegre. La vida del cristiano tiene que ser una vida de alegría. Eso fue ¿Saben qué? Aquí estamos hablando ahorita de Jeremías. Y Jeremías lo describe mucho como el profeta llorón, porque se lamentaba mucho por la tristeza, por la dureza, por la indiferencia y aún por el maltrato que recibió. Porque si alguien recibió maltrato fue Jeremías. Sin embargo, cuando dice de la palabra, se alegró en ella. Alégrese. De modo que cuando esté tristón ahí, o que se sienta deprimido, vaya a la palabra. La palabra de Dios lo consuela, lo fortalece, lo anima. ¿verdad? Mire, y más adelante dice que el Señor me dijo, hijo de hombre, cómete lo que hayas, cómete este rollo. En el antiguo tiempo los libros eran rollos de papel, no eran como los vemos ahora. Cómete ese rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí. Y fue a mi boca dulce como la miel. Eso no lo dijo ya, eso ya no lo dijo Jeremías, eso ya lo dijo Ezequiel. O sea que era como muy común que los profetas encontraran los rollos y se deleitaran leyéndolo, porque se llenaban de fortaleza, de sabiduría y de inteligencia. Ahora, ¿la palabra de Dios puede seguir haciendo lo mismo con nosotros? Sí, pues, siempre será una fuente de fortaleza, de consuelo, de dulzura. Bueno, eso es lo que dice Ezequiel, el capítulo 3, ahí lo tienen. Dice, y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue a mi boca dulce como la miel. ¿Por qué les estoy hablando de esto? Porque cuando creemos la palabra de Dios, podemos entender el plan de Dios para nuestra vida y confiarle en nuestra vida. Cuando Jesús dijo, yo soy el pan que descendió del cielo y el que me come, está diciendo el que apropia la verdad que yo soy, porque Él es la verdad y la vida. El que llena su mente y su corazón de la verdad de Dios, va a cambiar su vida, va a ser diferente, ¿verdad? Entonces va a llenar su alma a diferencia del estómago. Ahora, se puede tener las dos cosas, por supuesto. Dios no quiere que sufran hambre física, no. Bueno, está bien comer, usted puede comer bien, pero llene su mente y su corazón de la palabra de Dios. Por eso,
En el libro de Éxodo encontramos nosotros los mandamientos. ¿Y cuál es el primer, los mandamientos? ¿Qué dijo Dios? Dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces, nuestra fe no debe ser dominguera. No debe, no debe ser de que, ok, no, si yo sí le creo a Dios y voy el domingo a la iglesia, sí. No, nuestra fe es en el diario vivir. Cada día que pasa, usted tiene que dar pasos de fe creyéndole a Dios. Entonces, ¿cómo mantenemos, cómo fortalecemos nuestra fe? Bueno, tenemos que mantener contacto con Dios por medio de la oración. Esa es una forma de depender de Dios. La lectura de la palabra y la oración van juntas. Porque hoy hablaba yo con nos hablaba una hermana, mi esposa y a mí. Dice, es que estoy enamorada de la Biblia. Dice, es que ella tiene años de ser cristiana. Estuvo con nosotros en la iglesia antiguamente. Pero como que hoy como que el Espíritu Santo ha empezado a trabajar muy especialmente con ella. Y dice, estoy enamorada y me dan ganas de leer y leer. Y yo le había dado este libro que el Señor me dio a escribir. Dice, no hombre, lo leo y voy al Génesis y, es que estoy feliz. Y qué gran cosa es estar feliz por leer la palabra. Yo me he encontrado con gente que dice, no, pues es que yo no leo la Biblia porque no la entiendo. Es que tan aburrido. Bueno, depende que lea. Toda la Biblia, toda la palabra es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir y para instruir. Entonces depende con qué ojos la miremos y cómo tratemos de entenderla. Bueno, les voy a dar el ejemplo de un rey. Es que lo que quiero que entendamos es que primero tenemos que conocer a Jesús, su carácter y su intención para depender de Él en todos los aspectos de nuestra vida. Y lo segundo que le quiero enseñar ahora es que tenemos que buscar a Dios y su dirección en los asuntos de la vida diaria. Porque es en la vida diaria en la que enfrentamos dificultades. Usted no tiene dificultades cuando duerme, ¿verdad? A menos que tenga pesadillas, pues, pero de lo contrario, no. Pero en el diario vivir enfrenta retos, enfrenta situaciones, enfrenta oposición, enfrenta persecuciones, enfrenta gente que no lo quiere. O todo el mundo los ama. El Señor dijo que el mundo no nos ama. No. Por eso el mundo les aborrece, dice, porque no son del mundo. Bueno, les voy a ilustrar con un ejemplo. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 7, he escogido nada más unos textos del verso 3 en adelante. Capítulo 7 de Isaías, dice, entonces dijo Jehová a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz. Acaz era el rey de Judá. Tú y Sear Jesús era hijo de Isaías, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del labrador. Era un punto donde tenía que encontrarse el profeta con el rey que estaba atemorizado, asustado, porque venían ejércitos en contra de él. Y dice, el verso 4, y dile, guarda y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean por el ardor de la ira de Resín y de Siria, el hijo de Resín, y de Siria, y del hijo de Remalías.
Remalías había sido un rey en el otro reino. Acuérdense que yo les he explicado que Israel se dividió en dos reinos, el reino del sur, el reino del norte. Judá era un reino, el que digamos que obedecía a Dios, y el otro era como un reino rebelde, Israel. Bueno, el reino del sur de Israel se había confabulado con la nación de Siria y habían hecho un plan para comerse a Judá, para destruirlo y repartírselo como botín. Ese era el plan de ellos. Entonces, ¿qué le dice? Le dice el verso 5. Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio, con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo, vamos contra Judá y aterroricémosle y repartámosla entre nosotros y pongamos por medio de ella por rey a uno que se llamaba Tabil. Por tanto, aquí viene la clave, por tanto el Señor dice así, no subsistirá ni será, porque la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco Resín, y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Bueno, el punto clave aquí es que el rey Acaz estaba aterrorizado porque se había confabulado Siria. Ustedes saben que Siria actualmente es enemigo de Israel y desde tiempos antiguos. Y el otro reino, o sea, se habían confabulado para ir en contra. Y él no hallaba qué hacer. Dice, no te asustes, estos son dos cabos de tizón. ¿Han visto un tizón? El tizón no tiene lumbre, solo tiene brasa. Como dice, yo te los apago. Dios le digo, yo te los apago. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? El rey Acaz estaba atormentado, pero llegó la voz profética de Isaías, la voz de Dios, porque le llevó un mensaje de parte de Dios. Dios dice esto. Y cuando él hizo como Dios decía, Dios le dio la victoria. ¿Qué aprendemos aquí? Tenemos que aprender a hacer las cosas como Dios dice, no como el enemigo dice. El enemigo te va a decir, te voy a destruir, te voy a hacer pedazos, te voy a... Pero lo que Dios dice es lo que va a prevalecer si le creemos a Dios. Si le creemos al enemigo, nos va a comer. Por eso la importancia de creerle a Dios. Bueno, entonces, vamos por partes. Primero, comerse a Jesús es apropiar todo lo que Él es su palabra. Luego, pedir la dirección de Dios fue lo que hizo Acaz a través del rey. Y lo último es, cuando Dios dice, tenemos que actuar como Él dice. No esperar para después, no, más adelante. Mire, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 8, en el verso 22, hay un hombre que se acercó a Jesús con intención de seguirlo. Dice, otro de sus discípulos, era discípulo, le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Quiero enfatizar aquí, dice que era discípulo. No era de los 12, pero era un discípulo. Y Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y el padre de este discípulo estaba vivo, por supuesto. Lo que estaba diciendo es, pues es que mi papá ya está viejito, que cualquier rato se me va, que esto, déjame que se muera primero. Ya cuando yo salga de ese compromiso, te voy a seguir. Mucha gente vive posponiendo el llamado de Jesús. Muchos no se convierten porque todavía tienen un pendiente, ya sea un pendiente sentimental,
ya sea un pendiente de pecado, ya sea una comodidad, por cualquier razón. Muchos dicen, no, pues todavía no es el momento, no es el momento. Yo me he encontrado con gente, no sé si ustedes, que me dicen, no, pues es que quiero gozar de la vida todavía. Cuando ya esté grande, cuando ya los años han pasado, ¿y quién les garantiza la vida? ¿Quién les garantiza la vida? La decisión hay que tomarla en el momento, ¿verdad? Entonces, es falta de fe no responderle al Señor en el momento que Dios dice. ¿Ustedes creen que Jesús quería que este hombre abandonara a su padre? Entonces no dijera la palabra, honra a tu padre y a tu madre. Entonces no hubiera reprendido a los fariseos cuando les dijo, ustedes dicen que dando una ofrenda a Jehová están exentos de apoyar a sus padres. Jesús se los dijo a ellos. O sea, no es que Dios quiera que abandonemos la familia. Lo que Dios quiere es que establezcamos prioridades. Cuando usted le entregó su vida a Jesús, tuvo que renunciar a lo que sus padres, sus amigos o cualquier otra persona decía. En el correr de mi vida ministerial, yo he conocido gente que por seguir a Jesús, la familia los ha desechado. Miren, en el ambiente en que yo viví los primeros años de mi infancia, no digo que crecí del todo, era una comunidad, como dicen aquí en México, los ejidos dicen, ¿verdad? Allá dicen aldeas. La Biblia usa la palabra aldeas. Y en esa comunidad había muchos parientes y gente. Entonces, pero mi familia, mis abuelos, mis tíos conocieron a Jesús y aceptaron al Señor. Pero todos los demás parientes eran fanáticos. Entonces, mi familia era la cosa fea. Eran los rechazados, eran los criticados, ahora. Y yo, con el tiempo después evalué, ¿le importó a mi abuelita eso? No le importó, ella siguió a Jesús. E íbamos caminando 4 o 5 kilómetros para ir al templo a pie y los perros ladraban. Los perros ladraban caminando, pero ella nunca dejó que las críticas y que el rechazo, ahora, no dejó de ser pariente de ninguno de ellos, y cuando hubo necesidad en alguno de ellos, posiblemente los atendió. Yo no sabría de eso porque estaba muy chico, pero lo que quiero decir es que cuando el Señor llama, tienes que dejarlo todo lo que te detiene para seguirlo. ¿Qué te detiene? Una madre manipuladora, un padre fanático, un ambiente social, un vicio. Cuando Jesús llama, es el momento de decidir y decirle, sí, Señor, aquí estoy. Entonces, nuestro momento no es el momento de Dios. Cuando el momento de Dios llega a nuestra vida, es el punto de tomar decisiones. Debemos responderle al Señor en el momento que Él nos llama. Les cuento algo, no me gusta mucho hablar de mí, pero toda mi juventud hasta los 40 años, 40 quizás, yo no quise servir al Señor. Íbamos con mi esposa a la iglesia y por 20 años habíamos estado en una iglesia y pues sí, era hasta maestro de escuela dominical, era director de jóvenes y todo, pero mi corazón no estaba entregado, sino que pues hay que ir y hay que estar allí. ¿Por qué? Porque había muchas cosas que todavía me ataban al mundo, como era el éxito personal,
las comodidades, aún el amor de mi familia. Decía, tengo que darle lo mejor a mi familia. Pero cuando el Señor me tocó y me llamó al ministerio, pues todo se quedó. Todo se quedó. Cuando Dios llama, es el momento de decirle, Señor, sí, Señor, aquí estoy. Eso es importante. Entonces, por la fe, tomamos decisiones fuertes, radicales. Por la fe enfrentamos enemigos. Por la fe apropiamos lo que Jesús es. Este es el resumen que les dejo. Por la fe apropiamos su palabra y la hacemos vida. Eso es comerse a Jesús. Ese es el pan que descendió del cielo. Es su palabra viva, es su carácter, es su intención, es su propósito. Si somos hijos de Dios, tenemos que ser como Jesús. No vamos a ser perfectos, pero los atributos de Jesús van a tomar lugar en nuestra vida. Entonces, tener solo conocimiento, intelecto, no sirve de mucho. Es bueno que conozca su Biblia, qué bueno. Pero si solo conoce letra y no traslada la experiencia de las decisiones, no le va a servir de mucho. Entonces, la dependencia del creyente es confiar en el Señor, porque Él dice, no te dejaré. Siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Dice, no temas, yo te llevo de la mano derecha. Entonces, ninguno que sirve a Jesús y que siga a Jesús y que le crea a Jesús, se va a quedar sin alimento físico, sin vestido, porque el Señor es el proveedor. No se va a quedar sin el amor familiar, porque el amor se lleva en el corazón. Y aquel hombre que rechazó a Jesús porque quería cuidar de su padre, Jesús no le dijo, descuídalo y échalo a la basura. Lo que le estaba diciendo es, sígueme a mí, sígueme a mí. Y cuando seguimos a Jesús, lo ponemos a Él por encima de todo. Eso es fe. Se necesita fe y decisión y carácter. Bueno, entonces les dejo con eso.